Hola amigos, de nuevo con ustedes el doctor Arturo Flores, ortopeda traumatólogo, queriendo tratar para ustedes un tema importante de consulta frecuente como son las lesiones en la columna vertebral. Podemos dividir la columna en tres grandes partes anatómicas, que es columna cervical, el dorso de la columna dorsal o la espalda, como decimos, la espalda alta, lo que es la cámara torácica, y la parte más baja, que es la columna lumbar. Quizás refiriéndonos por partes, sería bueno decir que la cervicalgia es quizás la causa menos frecuente de consulta en términos de dolor. Pero sí hay que comentar que esta puede producir diferentes síntomas, entre ellos dolor, sobre todo a la cabeza, una mala dormida, puede causar un espasmo. Entonces el paciente viene con la sintomatología que le duele al girar la cabeza, y algunos, los más complicados, van a ir hasta con la cabeza hacia un lado. Eso podemos tratarlo con analgésicos, antiinflamatorios y en su caso con fisioterapia. Pueden venir también dolores cervicales posteriores a un accidente de tránsito en el cual hay el famoso golpe de látigo en la conducción de choques frontales, que se toma un estudio radiológico y no encontramos que haya mayor particularidad ósea, nomás lo que llamamos una columna rectificada por el mismo espasmo, y el espasmo cervical, que es el que va a causar el dolor, la contractura. En estos casos, aparte de la medicación, podemos agregar incluso un collar blando. Pueden haber dolores de cervicalgia por caídas, en el cual hay un trauma también en la columna cervical. No estamos hablando de grupos etarios en esta oportunidad, estamos hablando de patologías a tratar. Y podamos tratar también problemas de discopatía, de compresiones radiculares, en este caso en la columna cervical, que se van a presentar como problemas en los cuales solo hay dolor, y el paciente va a consultar sobre todo cuando siente que hay irradiación al miembro, que se le duerme la mano, que le hormiguea, que de pronto no lo puede mover. Hay de todo. Y en estos casos no solo tomamos un estudio radiológico para ver en términos óseos cómo se ve, sino que es necesaria una resonancia de la columna cervical. En estos casos, pues la solución probablemente migre un poco o transite un poco entre lo conservador y lo quirúrgico. Eso a grandes rasgos en columna cervical para tener un panorama de qué puede aparecer. Entonces, reiterando, traumatismos, malas posturas, accidentes de tránsito, deformaciones que no podemos decir que solo son de la edad, sino que hay jóvenes con problemas con discopatías o con crecimientos óseos anormales en estudios radiológicos, o con estallamientos de los discos invertebrales que ocasionan cuadros, o con discopatías severas, en lo cual en la imagen no vamos a ver ya la densidad o la espesura normal del disco intervertebral cervical, sino que vamos a ver que se desapareció. Entonces sí, y lo que suele presentarse es dolor y hasta problemas de rotación y de pérdida de movilidad en el cuello. No hay que dejar de mencionar que en estos casos las ortesis y la fisioterapia pueden darnos mucha ayuda y ser una alternativa concreta, factible y práctica en el manejo de estas patologías, que nos van a dar una salida a estos pacientes. No hay que olvidar que tenemos en el equipo de trabajo médico al fisiatra, al fisioterapeuta, a los equipos ortésicos. Incluso podemos hablar de una tracción cervical que va a permitir mejorar el espasmo, desestresar la zona, y eso contribuye a mejorar el dolor. Como columna cervical, pues yo diría hasta acá. Si vamos a pasar un poco al tema de la columna dorsal, el abanico de posibilidades se extiende un poco, porque podemos tener un poco, hablando de las anteriores, es decir, espasmos dorsales, traumatismos, que en estos casos sí hay que hablar que el trauma en una caída en posición sentada, de un accidente de tránsito que haga un látigo bien pronunciado. Podemos tener la consulta que el paciente se va a quejar que allá adentro hay algo que le duele. A la palpación se vuelve doloroso, no hay más que dolor, y en el estudio radiológico nos sale una compresión de una vértebra de la columna
dorsal en este caso, que para una idea, este es un cuerpo vertebral y cuando hay una fractura por compresión, la vértebra se apacha. No suele disminuir esa talla per se, sino que hacen como una cuña, como una imagen triangular, y eso lo que hace es que se pierde altura en el cuerpo vertebral y eso se vuelve muy doloroso. Entonces, en esos casos específicos, obligatoriamente hay que inmovilizar, hay que colocar un corset para mantener espacio en lo que eso se soluciona, se consolida o fibrosa. Podemos tener fracturas incluso estrelladas, fragmentarias, en el que no se desplazan, pero visiblemente vemos que hay una fractura del cuerpo vertebral, es decir, de esta parte. En estos casos, siempre va a haber que asistirse o ayudarse de resonancias magnéticas para ver con determinación qué es lo que está sucediendo, porque de pronto podemos tener fracturas de la apófisis transversas, fracturas de la espina, fracturas a nivel de las láminas, depende del traumatismo, que eso va a contribuir a que contemplemos mejor cada caso y podemos hacer un diagnóstico más efectivo y proponer tratamientos más diversos o más propios en cada lesión específica. Hay que decir que hay casos que son las fracturas tan complicadas, tan graves, que se hace necesario hacer una instrumentación de la columna dorsal en este caso, lo cual pasa por fijación posterior, fijación anterior, que ese es otro espacio, pero también puede darse. En la columna dorsal también tenemos otra entidad que es de mucha prevalencia, que es un dolor en espalda, suele decir la gente, a la par de la paleta, es decir, que va a ser, en este caso, imaginémonos un poco más arriba de la columna, pero en este caso vamos a tener las imágenes de las escápulas lateral y hay unos músculos que permiten el movimiento de las escápulas, que son los romboideos, y que con frecuencia suele haber dolor en esa zona muscular. Felizmente no pasa a los dos lados, es uno u otro, pero esa es una consulta muy frecuente, que es la inflamación de la inserción de los romboideos, sobre todo en la inserción en el ala de la escápula, en el borde interno del ala de la escápula. Y eso igual podemos tratarlo con medicación, podemos incluso poner pequeños bloqueos que en su medida son efectivos. Pueden haber otro tipo de entidades, pero aquí lo que se trata es tratar lo más frecuente. Igual, hay que decir, pueden haber lesiones de hombros que se confunden o se relacionan con problemas de espalda alta, de espalda dorsal. Podemos tener también dolor por espasmos musculares en todo lo que es la musculatura erectora de la espina, que es la que nos permite incorporarnos de la cama e incluso nos permite hacer un poco este movimiento, enderezar la espalda o la columna. Eso también genera un poco de dolor. Y igual, pues podemos ayudar de todo lo que hemos hablado: medicación, fisioterapia, corsets blandos. Y la otra cosa que sí no quiero dejar de mencionar a nivel de columna dorsal y lumbar, y bueno, también que haya compresiones de las prominencias de los agujeros de obturación donde emergen los nervios de la columna vertebral, que si se comprime ese agujero también produce síntomas dolorosos. Y en el caso dorsal podemos tener la entidad de que hay un dolor en cinturón que pasa por debajo de las costillas y sienten el dolor ahí, permanente, movilidad. Suelen haber neuralgias de ese tipo, que igual podemos ayudarnos a tratarlas con infiltraciones. Vuelvo a decir, la mejor manera de completar un estudio de este nivel de lesiones depende cómo vayamos avanzando el tratamiento y los resultados de mejoría o no, pues el límite es la resonancia. Y finalmente llegamos a la parte más baja de la columna, que es la columna lumbar, que es particularmente la parte más móvil del tronco, la que nos permite hacer rotaciones, la que permite doblar el tronco para agacharse, recoger algo del suelo, igual para atrás. Lo que permite hacer es un poco de maromas posturales, es la columna más baja, la lumbar, y esta sí es la que nos da consulta más frecuente, por diferentes razones: por trauma, por esfuerzos físicos, accidentes de tránsito, problemas laborales como es el estar de pie, el cargar cosas. Los choferes de taxis o de autobuses suelen tener ese problema.
la gente que trabaja cargando, descargando camiones o contenedores va a sufrir de este problema, sobre todo si no ocupan soportes que permiten lidiar con ese tipo de lesiones. Podemos tener igual lesiones que nos van a llevar a procesos profundos como dolores continuos, estallamientos de cuerpos, igual por caídas o por accidentes de tránsito. Es decir, es una zona tan vital que es lo que nos da la versatilidad de movimiento del tronco, las flexiones laterales, anteriores, posteriores, el hacer maromas, pues, la torsión de la espalda. Cuando esto tiene problemas, la consulta más frecuente es la rigidez, la pérdida de actitud de movimiento, y hay quienes vienen con una espalda en tabla, con espasmos severos en la columna lumbar, en contracturas de los psoas ilíacos, que son los músculos que permiten igual flexionar la columna y que tienen relación con la parte superior del hueso del fémur para movilización de cadera en combinación con la columna lumbar. Entonces van a haber dolores que de pronto sentimos que se irradian a la cadera. Entonces eso igual tenemos en el equipamiento o en el recurso tratamiento médico, ortesis, corset, fisioterapia por supuesto, básicamente masoterapia, carros local. Y también podemos, si hay dolor puntual en una situación, podemos apoyarnos en los bloqueos. Si hay una cosa crónica, hay que decirlo, los dolores crónicos no se resuelven con 2 visitas al ortopeda o al médico que lo quiera tratar o que lo vaya a tratar. Eso se hace más largo. Entonces, hay que tener eso claro para saber el qué esperar, pero sí hay mejoría. Y finalmente, si la cosa es la lesión muy incapacitante, muy limitante, podemos insistir o debemos insistir en la ejecución de, en este caso, una resonancia lumbosacra que nos permita ver cómo está, si se han comprimido los cuerpos vertebrales, si hay compresiones de las raíces nerviosas, si hay estallamiento o no de los discos intervertebrales, que nos explique que se abomba el disco intervertebral y que comprime la rama o una raíz nerviosa que puede estar causando el caso. Entonces, necesitamos tener ese tipo de estudios, y sí, de mayor a menor caso, menos frecuente que terminen en cirugía. Hay un adagio o los libros de cirugía de columna o de estudio de cirugía que dicen que las columnas que mejor evolucionan son las que no se operan, y eso vale la pena tenerlo en mente. En Ortotrauma somos especialistas en este tipo de lesiones. Agende con nosotros, será un placer atenderles. Síganos para más contenido.